agradezco a Rafael, el director del Instituto de Estudios Almerienses, asistente, alcalde en funciones de este ayuntamiento, a mis paisanos, a familiares, amigos, que hayáis venido a arroparme un poco en la presentación de mi tercera novela. Como yo ya tengo muchos años, Rafael Vicente, yo me he permitido transcribir aquí lo que quiero decir, porque si no luego se me olvidan las cosas, así que son gajes de la edad. Yo siempre pienso que al venir aquí, que todo el mundo sabe o me conoce, que soy de Alcolea, pero claro, me pongo a pensar que hace 33 años que me fui de aquí. Entonces, pues alguna gente, de los que están aquí posiblemente si lo saben todo, veo a muchos alumnos míos ahí, en fin. Pero bueno, es decirlo para aquel que no lo sepa, que yo nací en Alcolea de las Alpujarras, en plena guerra civil. Y digo de las Alpujarras porque según documentación que tengo en mi poder, tanto eclesiástica como civil, de bautismo o nombramiento, en los que así figuran, y son documentos de 1818 con referencia a otros de 1747. Entonces Alcolea se llamaba Alcolea de las Alpujarras. Y no me extraña porque la verdad que vemos todas las Alcoleas y todas tienen un apellido. Alcolea del Río, Alcolea del Pinar, Alcolea de Calatrava, o sea que no se debe extrañar efectivamente que este pueblo llevara ese apellido, Alcolea de las Alpujarras. Me crié, por tanto, en este pintoresco pueblo y jugué en sus calles. Aunque debo decir que en aquel tiempo, los que habíamos nacido, por ejemplo, en la carretera, no veníamos a la plaza. Y los que habían nacido en la plaza no iban a la carretera. Era cuestión de supervivencia. Hasta que no teníamos cierta edad no nos atrevíamos. Aprendí mi primera letra en una escuela unitaria, que había, es decir, una escuela para todo el mundo, tanto pequeños como mayores, que estaba en el alto lugar, en los bajos de la casa de don Andrés. Allí estaban todos los niños, de los más pequeños a los más grandes. Por supuesto, sin comodidad ninguna, sin servicios. O sea que en el recreo íbamos a la verilla y allí hacíamos nuestras necesidades. Quizás por eso, cuando años después fui alcalde de Alcolea, una de las cosas que primero me preocupó fue hacer un sondeo y meter el agua potable, el agua corriente por lo menos, en las casas. Los primeros libros en los que leí eran de la escuela. Recuerdo que solamente había dos. Se guardaban en un armario de color oscuro y en ellos leíamos todos los niños. Siempre llevábamos las manos manchadas de tinta porque teníamos que andar con los tinteros llevándolos y trayéndolos. Algunos incluso hacían tinta con moras, porque la verdad es que esa crisis que vemos ahora en aquel tiempo era continua. Los primeros libros de mi comunidad, tendría yo unos 14 años, me lo regaló un primo mío que fue a Madrid a hacer las oposiciones de factor de la Renfe, algunos lo conocieron, Pepe Corral, y uno era de Campo Amor y el otro de Villa Espesa. Eran antologías, es decir, que venían trocitos de la mejor parte de su obra, poesías de Villa Espesa, como Las Fuentes de Granada, y algunos trocitos de la Casa de las Perlas, de Benumella, y la verdad es que me impresionaron. Después, tendría yo unos 16 años o por ahí, o 17, Federico López Godoy me dejó un libro que era La Alpujarra, de Pedro Antonio de Alarcón. Pues tanto Villa Espesa como el autor de Guadix me impresionaron sobremanera. Mi desbordante imaginación me hacía ver a los temibles monfíes galopando por las calles de Alcolea, blandiendo sus cimitarras. También soñaba, en aquella edad era lógico, con las huríes, esas bellas mujeres que según el Corán esperan en el paraíso a los musulmanes que mueren en la Guerra Santa. Estudié magisterio y tuve la suerte de tener mi primera escuela en Alcolea. Aquí estuve durante 12 años. Mis hijas mayores se criaron en este maravilloso pueblo y recuerdan aquellos años como los más felices de su niñez. El primer artículo que publicaron La Voz de Almería, no podía ser de otro modo, lo titulé La insólita Alpujarra. Pensando en mi hijo, me trasladé a Sevilla. Desde aquí me hubiera sido imposible mandarlo a estudiar a la universidad. De este modo,
Tengo 4 licenciados en Derecho, Económica y Bellas Artes, que no se olvidan de Alcolea. Desde Sevilla, os lo puedo asegurar, eso lo sabe todo el que ha salido fuera de su pueblo, se tiene el pueblo más presente que viviendo aquí, donde muchas veces pasan desapercibidos los colores, los paisajes y hasta los olores. Siempre recordaré, al pasar por la calle Real y a la altura del portón, el olor a pan recién hecho. El horno de leña estaba situado en lo que hoy es un huerto. El olor a maestranza cuando pasaban la fruta por la calle cargada, el olor a chirrines. Esos son olores que impresionan y que se guardan ahí en el inconsciente. Fui cazador y me pateé todos los cerros del término. Bebí en todas las fuentes y en los cocones, esos huecos en la piedra que quedaban llenos de agua de lluvia. Por ello, y como no podía ser de otra manera, mi primera novela la titulé Benómar en Alcolea de las Alpujarras, que me lo presentó también el Instituto de Estudios Almerienses, Valeriano, el presentador. Recuerdo aquellos pregones: mañana se pone el agua en Benómar y en la Era. O sea que Benómar debió de ser un personaje árabe pudiente, puesto que tenía un pago que sigue llamándose Benómar. Y por eso pues escribí esa novela por el nombre de aquel moro que debía ser rico. De las 12 novelas que llevo escritas, 8 son históricas y de todas ellas 5 se desarrollan en Alcolea. Los temas fueron siempre de la Edad Media, del siglo VIII al XV. Ahí, en esa época, la verdad es que me siento muy cómodo. Cuando uno estudia una edad o una época, pues es más fácil tratar sobre ella, porque ya se lo tiene terminología y en fin. Naturalmente tenía una deuda con la Alpujarra, que era escribir una novela narrando el levantamiento de los moriscos, hecho que ocurrió ya en el siglo XVI, de 1568 a 1571, o sea que duró 3 años la guerra. Con la toma de Granada por los reyes católicos terminó la Reconquista. A Boabdil, su último rey, se le permitió seguir viviendo en el reino, aunque no en Granada, sino en la Alpujarra. Poco tiempo disfrutó de su menguado reino, pues enseguida se le obligó a venderlo. Sus majestades católicas lo obligaron a firmar mediante pago y lo forzaron a dejar las Alpujarras, embarcar en el puerto de Adra y morir poco después en Marruecos, pobre y olvidado. Se puede decir que durante el reinado de Carlos I los moriscos de la Alpujarra disfrutaron de cierta tranquilidad, pero Felipe II, más católico que sus bisabuelos los reyes católicos, y disponiendo de instrumentos como el Tribunal de la Inquisición, se dispuso a cristianizar a los moriscos de las Alpujarras por la fuerza. Por supuesto que bajo la apariencia de cristianos seguían siendo musulmanes. A nadie se le puede hacer cambiar de creencias por un decreto ley. Tanto se les agobió, se les prohibió cantar sus canciones, tañer sus instrumentos, hablar su lengua, vestir con sus ropas, que las mujeres llevaron la cara cubierta, incluso que cerraron la puerta con cerrojos. Siempre tienen que estar a disposición de la Inquisición, que podía entrar en cualquier momento, que terminó por un levantamiento. En este momento de convulsión es cuando comienza mi novela, en el levantamiento, porque todo lo anterior son prolegómenos. Me imagino que los moriscos no pensaron nunca vencer al monarca más poderoso de su tiempo, pero sí darle un toque de atención. Quizás viendo el malestar que se había creado, Felipe II rectificara en su política, pero no fue así. De modo que se inició una guerra en nuestra Alpujarra que duró cerca de 3 años. Los moriscos eligieron como rey a don Fernando, que había nacido en Varo. Naturalmente era un falso cristiano que ocupaba en Granada un alto cargo, una especie de concejal del ayuntamiento, caballero 24 que se decía, y que era descendiente de los omeyas, los califas últimos de Córdoba. La coronación se realizó en un olivar de Cádiz y la corte se instaló en Laujar. El capitán de mi novela vive en Alcolea. No lo iba a situar en otro pueblo, es mi pueblo, por tanto, aquí, incluso imaginándolo, situé en mi propia casa.
tiene más conocimiento y lo puede uno describir mejor. Vive en Alcolea, acude a las batallas desde aquí. La sangre regó las tierras de las Alpujarras. Todas las batallas que relato son históricas. Pero si me hubiera limitado a contar las campañas que narran las crónicas y los anales, hubiera resultado una novela muy árida. Por ello, y paralelamente a la historia del capitán, discurre la de su hija Soraya, una morica alcoleana joven y bella que nunca admitió llamarse María, nombre que le dieron a bautizarla por real orden. La aventura de la joven que trata de salvar el testamento de su padre darán a la novela otro giro. Soraya, joven y hermosa, tenía solo 18 años, una edad para experimentar amores y desamores, esperanzas, sueños, sufrimientos, miedos. La verdad es que escribiendo esta novela he rememorado mi niñez, pues no debió de ser muy diferente a la del tiempo que relato. En Alcolea, aunque apareció la vertedera, se seguía arando con el arado romano, y también recuerdo que como los moriscos criábamos gusanos de seda en el cortijo de la Joya, eso lo he vivido yo. Ellos lo llevaban a Ujija, que era la ciudad más importante de aquí, donde había infinidad de telares. Esta novela, además de servir como repaso histórico de guerras que sucedieron en nuestra comarca, puede resultar entretenida y el desenlace quizás no sea el que espere el lector. La escribí hace 2 años y se iba a publicar el año pasado en un acuerdo entre el Instituto de Estudios Almerienses y el Ayuntamiento de Alcolea, pero al parecer no había fondos en el IA, cosa normal, ¿no?, en estos tiempos de crisis, y aconsejaron al Ayuntamiento que yo lo presentara a un concurso de novela que se había convocado. Fernando Trilla me llamó para explicarme lo que sucedía y la envié. Para mí fue una sorpresa muy agradable el que saliera seleccionada. Pues, aunque cuando escribo lo hago como necesidad, entretenimiento y desahogo personal, para un escritor, y después de 12 libros empiezo a considerarme como tal, no hay nada más estimulante que el que su obra sea publicada. Así que mi agradecimiento al Ayuntamiento de Alcolea y al Instituto de Estudios Almerienses que me han ayudado a publicar mi trabajo. La novela ha quedado muy bien. Ojalá disfrutéis leyéndola la mitad de lo que yo he disfrutado al escribirla. La edición ha sido muy cuidada. La verdad es que me ha gustado mucho. Una vez más, os agradezco vuestra asistencia. Gracias. Vicente, ¿me dejáis 2 minutillos? Sí. Hermano, Claro, si al autor del libro, que ha sido alcalde y que ha sido maestro aquí, lo conocéis poco, a mí me conocéis menos. Pero vamos, yo también soy alcoleano, he nacido aquí. Y ya se ha hablado desde el representante del ayuntamiento, el representante del Instituto de Estudios Almerienses y el autor del libro de su obra como escritor, pero como escritor en prosa. Pero hay otra faceta que ha cultivado quizás menos, que es la del poeta. Él empezó a escribir poesía desde muy joven, tenía 16, 17 años, y algunas las conservo. Y hoy aprovecho el momento para la última poesía que ha escrito, tanto inédita, y yo lo considero un mérito terrible a la poesía, porque escribir en prosa, cualquier persona con una cultura mediana y unas condiciones medianas puede escribir un libro más o menos decente. Escribir poesía ya es otra cosa, eso es más complicado. Decía el propio Miguel Cervantes, el escritor insigne en todo el mundo, decía él, dice: yo que me afano y me desvelo por parecer que tengo de poeta los dones que quiso negarme el cielo. Cervantes siempre quiso ser poeta
porque además vivió en la época de la poesía. Era en el exterior Cherpi, y aquí en España los grandes poetas, Lope, Quevedo, todo el mundo escribía, y él nunca consiguió hacer un verso en condiciones. Mi hermano ha hecho una poesía, unos versos dedicados a Andalucía, a las 8 provincias que conforman Andalucía. Versos muy cortitos y aprovecho para él. Estamos tomando las gafas. Es una ayuda. Es una ayuda. Sin gafas. Almería, oasis de invernaderos en campo de arenas blancas. Eres la huerta de Europa y la vecina de África. El sol pasa aquí el invierno enredado en la cal blanca. Te baña el mar de Alborán y te eleva la Alpujarra. Córdoba, haciendo quiebros al sol, tus patios macetas granas. La plata, trozos de luna, se convierten en filigrana, que adornan a la mezquita y acicalan la alcazaba, y el río Guadalquivir se humilla ante tal sultana. Granada, la Alhambra bajo la nieve sigue soñando batallas, mientras en toda Granada, del Darro hasta el Albaicín, se oyen por la madrugada los suspiros de Boabdil que lloran en tus atalayas. Sevilla, Hércules marcó las tierras de la divina Sevilla. Almotamid, rey poeta, cantó vuestras maravillas, y el río Guadalquivir, con la giralda por faro, iluminó el nuevo mundo, llevando nuestro legado. Huelva, gruta de las maravillas que hieres la dura entraña. Tu lamento se desangra en el cobre de tu río hasta que muere la playa. El mar nunca fue frontera para librar tus batallas, y tus hombres se embarcaron buscando ensanchar España. Málaga, tierras tendidas al sol que sueñan con su alcazaba. El mar azul te corteja como a una bella sultana. Picasso vio aquí la luz y ya dejó de buscarla. El intenso azul del cielo te embruja cada mañana. Cádiz, la cal de los pueblos blancos deslumbra tu serranía, y bajo los pinzapales musitan vidas dormidas. Tu bahía es un espejo que en el sol del mediodía sueña con las libertades que nunca serán perdidas. Y Jaén, el río de Andalucía se engendra en tus altas sierras, y en Cazorla, casi adulto, va dando vida a las tierras. Desde el reino de Argantonio va derramando la plata que tus olivos transforman en oro puro de arras. Hermano, no lo esperaba, porque eso fue una compañera, ¿sabes? Mi afición a escribir, y una compañera que ya no estaba en mi colegio, allí en Sevilla, pues me llamó por teléfono y dice: oye, hazme 4 versos de Almería, porque para el día de Andalucía estamos preparando un teatrito y tal. Y pues rápidamente se lo mandé por internet. Y a otro me dice: oye, ¿por qué no me hacen los de Córdoba, que no están bien y tal y cual? No, se lo mandé también. Y dice: mira, házmelos todos, porque yo lo que he escrito no vale. Y lo escribí, y la verdad es que de esto era para el día de Andalucía. Y el otro día me lo encontré en el ordenador y se lo mandé a mi hermano, pero vamos, que me ha sorprendido agradablemente, pero vamos, que no lo esperaba. Llevo una mañana completa. Pues nada. Si alguien quiere, está dispuesto a firmar algún libro. Nada, por el paso.